Ellas son Ruth Chércoles Asensio y Nuria Huguet Canal. Ruth es graduada en Química, máster en Conservación y Restauración del Patrimonio Histórico y doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Nuria es licenciada en Química y tiene un máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros en el CSIC. Recibimos con un fuerte aplauso a Ruth y a Nuria. Qué responsabilidad tan grande tenemos de pues compartir con todas vosotras y vosotros este ratito. Somos Nuria y yo soy Ruth. Hemos tenido una presentación muy extensa que probablemente os hayáis perdido en mitad de ella. Y lo primero que yo quiero, que las dos queremos deciros, es que vamos a contaros una experiencia personal desde un punto de vista de algo que tenemos en común. Tenemos en común una formación en química, las dos somos químicas, pero nuestra dedicación profesional es completamente diferente. Es decir, teniendo la misma formación, tenemos unas dedicaciones en campos que unen la química, pero que son distintos. Antes de contaros nuestra experiencia personal, nos gustaría, Nuria y yo estábamos pensando qué podíamos transmitiros, ¿no? Antes de empezar de pasar a esa experiencia personal. Y una de las cosas que queríamos transmitiros es, pensábamos que teníamos esa empatía de ponernos en vuestra edad, porque en algún momento nosotras también tuvimos vuestra edad. ¿Qué pasa en este momento vital, ¿no? Este momento vital en el que estáis ahora pasa por empezar a decidir o tener esa necesidad de conocer cuál va a ser vuestra vida profesional, a qué os vais a dedicar, ¿no? Pasa por ese momento. De hecho, ya en vuestra formación habéis tenido que empezar a elegir algunos caminos, ¿no? Que en algunos casos van a coincidir con vuestra dedicación profesional en un futuro. Nosotras queríamos transmitiros en este momento vital, transmitiros esa tranquilidad a la hora de la elección. Es verdad que el momento de elegir, en cualquier momento de la vida, produce inquietud, nervios, pero nosotras ahora queríamos transmitiros esa tranquilidad, puesto que hay muchos momentos de elección, muchos momentos para poder redirigir vuestra dedicación cuando una o uno de vosotros y vosotras tenga claro qué es a lo que se quiere dedicar, porque igual ahora es algo vago, ¿no? Y queríamos daros dos claves importantes que nosotras estuvimos pensando, y hay muchos parámetros que tienen que intervenir en una decisión, en una elección, pero creíamos que en este momento de vuestra vida son dos los que tenéis a mano, los que podéis decidir vosotras y vosotros. Y esos son, cuando se va a tomar una decisión, como os digo, más adelante tendréis que valorar más factores. Los dos más importantes son algo que os guste, sin duda, es como la clave, y algo que se os dé bien. Normalmente suelen ir de la mano. Algo que te gusta se te suele dar bien, y algo que se te da bien te suele gustar. Eso hila con una frase que a nosotras nos parecía muy interesante. Es un proverbio chino de Confucio, que dice así: elige un trabajo que te guste y no tendrás que trabajar ni un día de tu vida. Por supuesto, esto no exime del esfuerzo y la dedicación que se tiene que tener en un trabajo. Pero sí que es verdad que el trabajo ocupa muchas horas de nuestra vida y debemos estar a gusto, contentas y contentos, y debemos disfrutar con lo que hacemos, porque si no, es un infierno, claramente. Además, el trabajo es un lugar que invita a crecer como personas, precisamente por eso, porque pasamos mucho tiempo. Por lo tanto, es indispensable elegir un trabajo en el cual estemos cómodas, nos guste y nos lleve a ser unas buenas y buenos profesionales, porque eso hará que contribuyamos a tener una sociedad mejor. Ahora ya pasamos un poco a hablar de nuestra experiencia personal, ya más centrada en la química. Para empezar a hablar de la química, Nuria y yo pensábamos, aunque como os digo, tenemos la misma formación, pero nos dedicamos a cosas diferentes, queríamos indicaros, lo primero, ¿qué es química? La química es una ciencia que estudia la composición, la estructura, las propiedades y la transformación de la materia.
algo que nos hacía pensar y decir, bueno, pues es que realmente la materia es química y todo, o casi todo, es materia. Eso nos daba pie a deciros las salidas profesionales que tienen una formación en química. Y Nuria se va a encargar de contaros esta parte importante. Hola, ¿se me oye bien? Sí, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar con las posibles aplicaciones que tiene la química. Como ha dicho Ruth, todo es química, o prácticamente todo, con lo que un químico tiene infinitas salidas, como puede ser, pues, por ejemplo, trabajar en temas relacionados con las propiedades de la materia. Gestión de residuos, pues tenemos que conocer los residuos que tenemos para saber gestionarlos bien. Por ejemplo, está el área de la salud, pues en los hospitales hay laboratorios clínicos. Está la farmacéutica, la industria farmacéutica de la elaboración de diferentes medicamentos para curar o paliar problemas. Está la parte del dopaje, por ejemplo, en diversas actividades deportivas, pues el control del dopaje. También tenemos químicos en alimentación. Al final hay muchos productos que pueden ser nocivos y bueno, pues tenemos que controlar que esos productos no se encuentren en los alimentos. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en agricultura. Pues todo el tema de fertilizantes, de herbicidas, fungicidas, insecticidas, para conseguir unos productos mejores en el campo. También está el tema de la cosmética, es decir, un champú, por ejemplo, o una crema no puede ser nocivo, tiene que aportar una serie de cosas y tiene que ser todo esto también amigable con el medio ambiente. Es decir, hay 1000 salidas. Luego os hablaremos de lo que hemos marcado como arte o como industria, tratando nuestras experiencias. Y luego hay otras salidas no relacionadas tan puramente con lo que son las propiedades de la materia, como puede ser, por ejemplo, divulgación científica. Pues hay multitud de textos científicos o hay divulgadores y divulgadoras. A nosotras nos encanta Débora García Bello, que es una divulgadora maravillosa en química, que os animamos a que veáis. Luego están temas de calidad, de control de calidad. Tenemos, por ejemplo, la docencia, como es el caso de Ruth, que se dedica a la docencia. Tenemos tema de aduanas. Que sepáis que normalmente en los aeropuertos hay una zona donde hay laboratorios o donde se controla pues qué es lo que puede entrar y lo que no, ¿vale? Porque al final aquí en nuestro caso estamos en la Unión Europea, con lo que hay una serie de reglamentación europea que permite que entren unas cosas y otras no por un tema de seguridad. Y luego, bueno, pues también tenemos la parte de consultoría científica, que entre otras muchas cosas a lo que se dedica es a editar normas de aplicación y control de diferentes productos o diferentes componentes en la industria en general. Entonces, bueno, dicho esto, le voy a dar la palabra a Ruth para que cuente su experiencia personal desde sus estudios de química hasta su trabajo actual. Toma. Bueno, no sé si... Sí. Bueno, pues comienzo con mi experiencia personal. Comienzo, pues cuando era como vosotras y vosotros, yo quería ser científica. Y tampoco sabía mucho más allá, ¿no? Quería ser científica y ya está. Pero también tenía una inquietud muy grande, que era el arte. El arte, más que como artista, como disfrute de las manifestaciones artísticas de otros artistas. El caso es que, pues llegó el momento, también me gustaba la química, quería ser científica y se me daba bien. Por lo tanto, llegó el momento y estudié químicas. Terminé de estudiar químicas, hice unas prácticas en una refinería, en Repsol, en Puerto Llano, disfruté muchísimo de ello, aprendí mucho y empecé a trabajar en una empresa química fabricante de reactivos químicos, como química. Pues allí estaba trabajando, me pasé allí 2 años y yo seguía en mi cabeza con esa relación, con esa idea de esa espinita que tenía clavada del arte. Estaba claro que no podía en ese momento empezar de nuevo a hacer una carrera, por ejemplo, Bellas Artes. Me hubiera encantado, pero en ese momento pues, no podía invertir otros 4 años, 5 años más en estudiar. Por lo tanto, lo que pensando, investigando, buscando, quería redirigir mi trayectoria profesional. ¿Y qué fue lo que hice? Me di cuenta, como os digo, investigando, buscando, hablando con gente, me di cuenta que existía un colectivo dentro del arte, que son el colectivo de la conservación y restauración de patrimonio, que tienen que tratar con materiales para poder preservar, tener
asegurar la preservación de las obras a generaciones futuras, ¿no? Que nosotros veamos las obras tal y como se encuentran, obras desde la prehistoria hasta el siglo XVI, hasta incluso la actualidad, es pues una responsabilidad por su parte, ¿no? Porque ellos y ellas hacen porque esas obras se preserven a lo largo del tiempo. Por lo tanto, decidí que ese era mi camino. Que yo podía encontrarme ahí, pero por supuesto no siendo restauradora, sino aportando mis conocimientos en química. Hasta ahí los tenía conocimientos en química, también tenía aparte de formación, tenía esa experiencia de haber estado trabajando en una industria química y lo que decidí fue formarme, ampliar mi formación en eso que yo me quedaba coja, que era la conservación-restauración. Realicé un máster de conservación-restauración de patrimonio que me dio una oportunidad muy grande a conocer pues profesionales de ese campo, tanto científicos y científicas que ya estaban en ese campo, como conservadores y conservadoras, restauradores y restauradoras. También me permitió conocer la universidad y las oportunidades que ella daba para realizar investigación, que era lo que yo quería realizar, en el patrimonio, en materiales utilizados en patrimonio. Por lo tanto, ahí comencé mi trayectoria profesional, siendo lo que, de una manera un poco así como graciosa, se llama médicos o forenses del arte. Empecé a pertenecer a este colectivo, este cartel lo hicieron estudiantes del grado de conservación y restauración, pues en un momento determinado, como un poco algo así gracioso, pero realmente manifiesta muy bien lo que se hace en ese equipo multidisciplinar de gente relacionada con el arte y científicos. Es decir, que nosotros apoyamos en el análisis de propiedades de los materiales que ellos y ellas van a utilizar. ¿Qué es lo que hacemos? Como os digo, pues yo trabajo no os he dicho dónde trabajo, aunque ha sido en la presentación, trabajo en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, soy docente e investigadora y creo que en la formación universitaria tanto la docencia y la investigación tienen que ir unidas, ¿no? Esa transferencia de conocimiento va ligada a una investigación por parte del profesorado. ¿Qué es lo que hacemos en el laboratorio de materiales de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid? Bueno, pues lo que hacemos es analizar distintos materiales que se utilizan en conservación y en tratamientos de restauración de obras de arte. Estudiamos esas propiedades químicas con unos objetivos fundamentales, que es que los materiales que van a utilizar sean compatibles con la obra, sean estables, tengan esa durabilidad y además sean reversibles, porque es uno de los criterios de conservación y restauración. Así, por ejemplo, estudiamos materiales que se utilizan, aparte de los materiales que componen la propia obra, también materiales que utilizan las restauradoras y restauradores, por ejemplo, para limpieza de una obra. Necesitan conocer cuáles son las propiedades de esos disolventes para que sea compatible con la obra. No pueden utilizar un disolvente que bien ha eliminado la suciedad que querían eliminar, por ejemplo, para la limpieza, pero también ha eliminado parte de la pintura. Eso no puede ocurrir. Por lo tanto, necesitan conocer esas propiedades. Cuanta más información tengan, pues mejor va a ser el trabajo de restauración. También damos apoyo a otros soportes, como puede ser el análisis de las propiedades de los adhesivos, de distintos materiales de embalaje o transporte que se va a utilizar en las obras de arte, porque siempre con ese objetivo común de compatibilidad del material con la obra, del material que se va a utilizar con la obra. ¿Qué más hacemos? También lo que hacemos es una parte muy importante, que a mí quizá me parezca la más bonita, está muy relacionada con temas de investigación, y es la reproducción de recetas históricas, que aparecen en distintos manuscritos desde la antigüedad, todo para apoyo a la conservación y restauración. Y por último, otra de las cosas que realizamos son análisis de nuevos materiales que se utilizan en la producción de obra artística contemporánea. Dar esa ayuda a esos artistas que necesitan conocer las propiedades de algunos materiales. Creo que hemos hecho una revisión y creo que me he pasado un poco en tiempo, pero simplemente voy a concluir indicándoos que llevo más de 15 años trabajando aquí y que aquella decisión que tomé hace más de 20 de redirigir mi trayectoria profesional creo que ha merecido muchísimo la pena. Ahora os voy a pasar a Nuria para que cuente su experiencia profesional dentro de la química. Bueno,
yo os voy a contar mi experiencia profesional. Por favor, cuando quede un minuto me avisáis, ¿vale? Entonces, yo como Ruth estudié químicas y en mi caso fue algo un poco diferente. Cuando estaba acabando la carrera, llegó una profesora y me dijo que había una empresa privada que estaba buscando becarios para realizar un proyecto sobre reciclado de carreteras. Las carreteras se reciclan. Era un proyecto europeo y dije, venga, pues vamos allá. Yo cuando llegué a esa empresa no conocía nada de carreteras, yo tenía mi conocimiento de química y conocimiento, bueno, me sabía mover en un laboratorio, pero carreteras no había visto en la vida. Y recuerdo que mi primer jefe me dijo, ¿tú qué sabes de carreteras? Y dije, pues que suelen ser negras y pasan los coches. Y bueno, pues dijo, venga, me vale, adelante. Entonces yo entré en el laboratorio, evidentemente, como he dicho, no sabía nada y mis compañeros del laboratorio me explicaron en qué consistía un reciclado de carreteras, qué ensayos o qué propiedades había que medir y mediante qué ensayos se medían estas propiedades. El caso es que, bueno, pues entré en un mundo nuevo, no tenía nada que ver con lo que había hecho hasta entonces a nivel de laboratorio, porque esto era sobre todo temas de propiedades de materiales, resistencias de materiales, pero me gustó. Y la oportunidad surgió una vacante en la empresa y allí me quedé. Entonces esto era el año 2004, o sea, hace ya casi 20 años que estoy allí y he pasado en el laboratorio, pues como digo, desde becaria, empezando de cero sin saber nada, por distintos puestos, hasta ahora que soy la directora técnica y llevo pues 20 años allí. Bueno, dicho esto, ¿a qué se dedica mi empresa? Bueno, pues nosotros lo que hacemos es construcción y conservación de carreteras. Cuando vais por una carretera, no sé si os habréis fijado, pues que hay que drenan el agua, otras que son más rugosas, otras que cuando circulas por encima no hacen ruido. Bueno, pues yo lo que pensaba que era negro y pasaba en los coches, hay muchas formas de hacerlo y muchos tipos de carreteras. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo construir una carretera en el Pirineo, una carretera de alta montaña, que construir una carretera en Almería, que tiene que aguantar pues, el calor del verano. O no es lo mismo construir una autovía, pues la M40 o la M30, por ejemplo, como aparecen ahí los túneles los arcos de la vaguada, que hacer una carretera que une dos aldeas. Al final las carreteras es importante porque lo que hace es conectar personas, o sea, favorecer una movilidad. Y tampoco es lo mismo, por ejemplo, a nivel logístico y organizativo, asfaltar la Gran Vía de Madrid, que se tiene que hacer de noche porque hay mucho tráfico, por ejemplo, o asfaltar una carretera, yo qué sé, entre Saló y Bernia, por ejemplo, que son dos pueblecitos de la Sierra de Alicante. ¿Vale? Otra cosa que también hacemos es tema de conservación, es decir, una vez la carretera está hecha hay que mantenerla. Un ejemplo de eso es Filomena, supongo que nos acordaremos todos, que ahí es cuando realmente tuvimos un problema de movilidad, que no nos podíamos mover, que si nos caíamos y nos rompíamos un hueso no podíamos llegar al hospital, por ejemplo. Entonces, pues en nuestro caso y otras muchas empresas trajeron quitanieves de distintos puntos de España a limpiar las calles de Madrid para favorecer esa movilidad. Bueno, pues normalmente esos quitanieves y otros equipos están en distintas zonas de España asegurando que las carreteras están en buen estado y se puede circular por ellas. Bueno, aquí como química, ¿qué es lo que aportaba yo? Bueno, pues aportábamos conocimientos químicos y conocimientos en propiedades de materiales. Cuando llegamos ahí, ¿qué es lo que vimos? Pues Ruth ha comentado antes lo que ahora se habla mucho, multidisciplinaridad, que quiere decir que para una misma cosa hace falta que haya gente que sepa de distintas cosas. ¿A mí qué me pasaba? Pues conocía mucho de laboratorio, pero no conocía la puesta en obra ni la gestión de las obras. Bueno, voy rápido porque me quedo sin tiempo. ¿Qué hacemos en el laboratorio? Bueno, las carreteras es algo que está a la intemperie, con lo que tenemos que medir cómo le puede afectar las radiaciones solares, porque envejecen los materiales, cómo le puede afectar el agua cuando llueve, o por ejemplo el tráfico, o ahora con el calor, como hace más calor, pues sí que se observan carreteras que por el tráfico rodado las carreteras se van deformando. Bueno, pues nosotros en el laboratorio ¿qué hacemos? Controlar los materiales y utilizarlo y asegurar que lo que se va a hacer en obra es lo correcto para que las carreteras tengan mucha durabilidad, porque al final una carretera cuesta mucho dinero y no estamos como para hacerlas mal. La tercera cosa que hacemos es apoyo a la fabricación de estos productos y su puesta en obra. Nosotros decimos... ¿Se ha cortado? Bueno, ¿hola? ¿Ahora? Damos una receta como laboratorio, pero luego hay que asegurar que en obra, o sea, que en una planta se fabrica bien y que se extiende bien en obra, por lo que hemos dicho, para asegurar el mejor comportamiento de esa mezcla y que la durabilidad sea la máxima posible. Bueno, pues ya para terminar, lo siento, pero me he pasado un poquito. Ruth y yo, cuando preparamos esta presentación,
dijimos, ¿con qué nos gustaría quedarnos o con qué idea nos gustaría que tuvierais? Bueno, pues que en este momento de decisión que sepáis que hay muchos caminos para un único destino. Es decir, en el caso de Ruth, por ejemplo, su destino era el arte y ella ha llegado por el camino de la química, pero hay otras personas que han llegado como restauradores y restauradoras, otros que son artistas, o en mi caso, por ejemplo, mi destino era la carretera y yo he llegado vía químicas, pero yo trabajo con muchos ingenieros e ingenieras de caminos y, por ejemplo, con mucho personal de obra, que esa gente sabe un montón y es de la que más se aprende en una obra. Y ya para acabar, bueno, pues que hay muchos destinos para un único camino. Es decir, si tenéis claro lo que queréis hacer, por ejemplo, Ruth y yo queríamos ser científicas o queríamos ser químicas, pues al final hemos hecho esa carrera, pero cada una ha seguido un destino. Es decir, ella se dedicó al arte y yo me he dedicado a las carreteras. Y aparte de esto, además hay otra multitud de aplicaciones de la química, como hemos visto antes. Y bueno, pues esperamos que os haya servido de algo y si tenéis cualquier duda nos preguntáis luego. Gracias.